Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshua, the Bread of Life. Les saluda el pastor Oscar Salinas desde la ciudad de Miami y me encuentro con mi amigo, hermano, consiervo de milicia de muchos años, el Moré Elizur Cabeza Perez. Mi hermano, bienvenido. Shalom Aleichem, ¿Cómo está, aquí, mi hermano? En victoria, Baruch Hashem, Benetzach y Yeshua, estamos victoriosos como Mashiach, soldados del Mesías aquí preparando en el Sefirat HaOmer. Estamos en esa temporada. El conteo del Homer en ascensión. Ascendiendo, preparando para Shavuot, lo que los gentiles llaman Pentecostés. Alex, ¿qué tenemos hoy? Vamos a hablar un poco del libro de los Hechos, capítulo 1, algunos versículos. ¿Qué tenemos hoy para compartir con nuestros hermanos? Nosotros como discípulos de Yeshua tenemos las obras de los emisarios, Maaseh Hashlichim, libro de Hechos, y un Maaseh en términos del primer siglo son situaciones que ocurren, que desde el momento que ocurren sirven como un costumbre que ya está hecho y está establecido, así se va a mantener. Estos son básicamente las cosas que enseñaron los emisarios de Mashiach, los 12 emisarios, los verdaderos padres de la iglesia, por no usar otro término, no los falsos grecorromanos, sino los hebreos mesiánicos, ¿qué es lo que ellos instruyeron que deberíamos hacer? Específicamente no hay coincidencia que recuerda Mashiach murió y resucitó en la temporada de Pesach. Sí. Pero en su tiempo resucitado, para los que no creen en la resurrección, muy triste para ellos, para nosotros sí creemos en la resurrección. Y en esa temporada es la temporada de Sefirat HaOmer. No hay coincidencia que Hashem escogió que el Mesías iba a ser levantado y resucitado en la época del conteo del Homer. Entonces, ¿qué es lo que él hizo en esa época? Tenemos que leer directamente del libro de Hechos primero, sabiendo ese contexto. No solamente que esto es en preparación para Shavuot, pero sino aún hay muchos argumentos que dan la evidencia. El último concilio de Hechos 21, no Hechos 15, eso no fue el último concilio. De Hechos 21 también ocurrió en Shavuot. Eso es algo muy importante para el movimiento mesiánico, igual como era importante para los esenios. También los fariseos, obviamente, todo el pueblo de Israel sabía que Shavuot era importante, pero para algunos movimientos tenía un poquito más énfasis. Entonces, ¿cuál es el énfasis de esta temporada para nuestros líderes, los emisarios de Yeshua? Definitivamente. Y eso es lo que encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 1 a 8. Mira, es algo muy interesante que vemos aquí. Cuando Yeshua viene, dice, arrepentíos, hacer teshuvá, porque el reino de los cielos ha llegado. Aquí vemos que está a punto de partir el Mesías en el Monte de los Olivos y le preguntan, los shlichim le preguntan, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Oh, no otra religión, no otro pueblo. No, el reino es a Israel siempre. Pero interesantemente les dice, no es a ustedes, parafraseando, conocer los tiempos, los sazones, pero si viene el reino y ahora les dice, no es. ¿Qué tienes en mente? Dime. Leemos esto, pero pon eso en mente, la frase que acabas de mencionar. ¿Por qué? Hay mucha discusión hoy en día dentro de los creyentes regresando a las raíces de cuál es el calendario. Una pregunta, ¿dónde está en el pacto renovado donde Yeshua está discutiendo el calendario? No hay nada, no hay evidencia. Estoy de acuerdo. Hay pistas que sería un estudio en sí solo, pero acabas de mencionar algo muy importante que lo da todo bien claro. En su primer venida no fue
su misión, que el Eterno lo envió para eso. Abba no le envió a Mashiach para corregir el calendario, que sí en ese tiempo tenían los esenios, los saduceos, los samaritanos, los fariseos, y cada uno con otra versión del calendario. No es como no existía ese problema, existía ese problema, pero Yeshua no discutió eso. ¿Por qué? Si él discutió tantas cosas, cada vez que él tenía una convicción que hay que arreglar esto, hay que arreglar la otra tema, pero este tema no discutió. No. ¿Por qué? Lo acabas de decir. Con eso en mente leemos 1 al 8 y lo van a ver bien claro en esos versículos. Antes que entremos a leer eso, acuérdate lo que dijo él en Mateo 23. Dice, él está avalando el trabajo de los fariseos y los escribas. Correcto. ¿Y quiénes son los fariseos de este tiempo? Nunca dijo eso de los saduceos, todo lo contrario. Correcto. Conocemos lo que el saduceo cree, que es completamente diferente a los perushim. Yeshua era un perushim. Yeshua estaba en la sinagoga leyendo Torah, leyendo Haftorah. Ahora, entremos, dime. La razón que digo esto, hay un punto de vista. Ya. El Sanhedrin tenía un Abedín y un Nasi, dos líderes. Dos líderes, sí. En el tiempo de Yeshua fue un saduceo, y podemos decir que aun si hubiera sido Gamliel, por ejemplo, lo que tenía poder en la casa de Shammai, que el mismo Talmud lo dice, que ellos por la espada tenían poder sobre la casa de Hillel. Aunque Hillel sabemos fue el justo, el bueno. Su escuela fueron los discípulos buenos, los fariseos buenos. Porque Yeshua habla de fariseos malos. También. Obviamente son la casa de Shammai. Pero en el Talmud dice bien claro que el último zugot, el último par de líderes justos era Hillel y Menahem. ¿Quién era Menahem? Josefos nos dice bien claro que Menahem era un esenio. Es decir, no era esenio solo, no era fariseo Hillel solo. No era fariseo de Shammai solo y saduceo solo. Era trabajar juntos. Trabajar juntos para que todo el pueblo, no una secta, no un grupo solamente sea parte. Y eso es lo que vemos en Hechos 15. En Hechos 15 veamos lo mesiánico emisario y los fariseos juntos negociando y discutiendo como hermanos. Una discusión buena para el reino de Hashem. Claro que sí. Eso es lo que existía entre los esenios de Menahem y los fariseos de Hillel. Entonces, mi posición es que Yeshua y Yohanan representan los discípulos fieles de no solamente Hillel, pero también de Menahem. Y los sacerdotes malos, corruptos, eran los saduceos. Obviamente, ellos son quienes persiguieron a Yeshua y el movimiento. Pero la razón que digo eso es que recordamos y reconocemos lo bien que se mantuvo de entre los fariseos, específicamente la casa de Hillel, pero se han olvidado de otro grupo de sacerdotes justos que se llaman evionitas, que eran discípulos de Menahem. Y por mi posición, Juan el Bautista y ese movimiento eran eso. Porque ¿quién es Juan? ¿Qué dice el libro de Lucas? El autor de Hechos. Es sumo sacerdote del linaje de la casa de Aarón. Su padre era sacerdote. Pero de repente Juan no está en el templo. No está. ¿Dónde está? En el desierto. Y no solamente en el desierto. En la región que se llama Arabá. Que él mismo lo cita en Isaías 40. Panu Derech Hashem, que hay que preparar el camino de Hashem. Y eso es en la Arabá, mismo territorio donde estuvo los discípulos de Menahem y esos sacerdotes juntos. ¿Y dónde más se encontraba ellos? ¿Cómo se dice? Damascus. Los mismos lugares que Pablo cuando estaba con los saduceos. Sí. Aunque fue fariseo, quien lo envió a perseguir el movimiento fue los saduceos. Correcto. Es que nos damos cuenta, Alex, de que las personas que se encargaron de asesinar o matar al Mesías eran rashaim, eran malvados. Correcto. No eran los justos.
Desen cuenta de eso. Los justos no hacen eso a otros sadikim. A otros judíos. Y a otros judíos, nunca. Entonces tenemos que entender claramente esto. Yo sé que estás haciendo unos estudios profundos de hace años sobre el tema que acabas de tocar. Y en un futuro cercano vamos a estar grabando todas estas diferentes exposiciones de parte de El Morel Sur para compartir con ustedes y darle un contexto más amplio sobre lo que estaba ocurriendo en el primer siglo. Sí, y no quería, disculpa que yo añadí eso, solamente es para que saben que tenemos parte de la historia, sabemos ese aspecto de la escuela de Hillel que sí tiene asociado Yeshua y su movimiento 100%. Claro. Solamente estoy añadiendo que hay otro aspecto, el aspecto de Menahem, donde viene ese término consolador. Sí, Menahem. Que también es parte del mensaje del pacto renovado y es otro pedazo a, ¿cómo se dice? The puzzle. Es otro pedazo de rompecabezas. De rompecabezas que tiene que estar para ver todo la imagen del primer siglo. Y eso ayuda a entender un poco de lo que vamos a tocar en el libro de Hechos. Antes que entremos en Hechos nuevamente, hablaste algo muy importante sobre el Mesías en su primera venida. ¿Qué vino a hacer? Y no se habla de que él vino a rectificar calendarios porque había muchas líneas de pensamiento. Si nos damos cuenta, No Yeshua, lo hizo. No, Yeshua vino a rectificar nuestras relaciones entre hermanos. Correcto. Si te das cuenta, todos los mensajes de él eran éticos, musar. Uh-huh. ¿Cómo puedo yo hacer que pueda yo ponerme en el lugar de mi hermano y decir, yo tengo que amar a mi hermano, yo tengo que tener compasión con mi hermano? Inclusive los sabios dicen de que la causa por que se destruyó el segundo templo fue por Sinat Hinam. Correcto. Por odio sin fundamento. Entonces él estaba ahí y él llega precisamente en un tiempo a donde su mensaje era muy necesario, su mensaje debería llegar a los corazones del pueblo judío, las ovejas perdidas de la casa de Israel, como en el caso de Yohanan 4 con la mujer samaritana. Todo esto tiene un alineamiento para estos tiempos. Correcto. Ahora vamos a... Dime. No. Tú lo dijiste. Lo tocaste inmediatamente. Vamos a leer todo 1 a 8, pero primero voy a tocar versículo 7 y después regresamos a leer. ¿Qué dice Yeshua? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su solo potestad. Entonces, para todos los hermanos, queridos hermanos, que estás tratando a decir cuál es el calendario, si Yeshua mismo está diciendo que él, siendo hijo de Hashem, Excelente punto. el mensajero del rostro mismo, el Mesías, está diciendo a su concilio de 12, y no hay ningún rabino más grande ni de los emisarios para mí. No, es que Con no todo hay. respeto y amor a nuestros Él queridos es el sabios. máximo rabino. Y los emisarios también están sobre para mí los rabinos. Pero claro. Aunque amo a los rabinos. Amo los rabinos. ¿Qué es lo que dice Yeshua? Ninguno de nosotros tenemos esa autoridad. No es para nosotros corregir los tiempos y sazones. Eso, léelo en hebreo, léelo en cualquier idioma, griego, en arameo, en inglés o en español, y queda igual. Eso es algo para nuestro Padre Celestial, Hakadosh Baruchu, Ishtabak Shemo, el bendito sea Él. Es el único que va a corregir los tiempos apuntados. Entonces, un gentil que se convirtió al movimiento la semana pasada, que ni siquiera lee en hebreo, ni siquiera es sacerdote de la casa de David o de la casa de Aarón para poder tener autoridad, quiere venir a decirnos a nosotros que deberíamos guardar otro calendario, aunque tiene buen motivo, está yendo en contra esto. Increíble. Que ni Mashiach mismo dice acá, no fue autorizado en aquel momento. Claro que lo va a arreglar en el futuro. Pero usted lo dijiste bien claro que fue el propósito de su primer venida. Buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. No arreglar el calendario. Y ni siquiera lo que dice el cristianismo, inventar una religión falsa. No, claro que no.
Alex, dentro de todo esto estamos viendo que en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Edim. ¿Cómo se llama tu hijo? Edut. Edut. Shalom, Beni. ¿Y qué significa Edut? Ser un testigo, guardar el testimonio de la verdad de que uno ha visto, de que uno ha conocido. Y para nosotros, en este movimiento, sabemos muchas personas que han negado a Yeshua para recibir un tipo de reconocimiento por ser humano. Yeah. Para mí es imposible. Terrible. Es imposible porque yo sé de dónde vengo, yo sé que me ha sucedido en mi vida y que el único sabio, el único justo que ha vino por mí en mi tiempo de angustia fue Mashiach y sus representantes. Y yo sé que fue Hashem a través de Mashiach y sus emisarios. Todo viene de Hashem. Pero las vasijas que Hashem usó para las ovejas perdidos en el mundo no son los sabios de bendita memoria. Ellos tenían su trabajo, preservar al pueblo judío. Muy importante lo que hicieron, preservar la Torá escrita, preservar muchos de los costumbres de Israel, preservar muchas cosas muy importantes. Pero ¿quién recibió la autoridad para buscar las ovejas perdidas? Eso fue dado a Yeshua y sus 12 emisarios. Y el que va en contra de eso es un cobarde. Y disculpa que digo eso, pero es lo que dice en el libro de Apocalipsis. Y algo que yo veo en el movimiento mesiánico es que a veces, por amor que deberíamos tener para el pueblo judío, hay un espíritu de cobardía cuando llega a hablar de Mashiach. Y eso no es de Hashem. Rav Shaul habla muy claro en eso. Sí. Que tenemos que tener esa convicción y esa autoridad. Yeshua enseñó con autoridad. Eso tiene que estar en balanza de amor. Cuando yo hablo con mi hermano judío que no tiene la revelación, yo le hablo con amor, humildad y respeto, pero nunca con cobardía que yo no soy mesiánico, que yo no soy creyente en Yeshua. Ahora, yo no le voy a gritar cada 5 minutos, yo creo en Yeshua, yo creo en Yeshua. No. Es suficiente que alguien sabe que yo soy discípulo de Yeshua. Ya cuando lo sabe, está bien. No deberíamos forzar nuestra fe a nuestros hermanos, pero no lo deberíamos rechazar y negar. Porque nunca. Yeshua dice, si me niegas a mí enfrente de los hombres, te negaré enfrente del Padre. Y eso es algo que veamos que deberíamos tener cuidado con eso, la balanza, 100% amor para cada judío en el mundo, apoyarlo con todo nuestro alma, todos nuestros recursos, pero sin esconder que somos mesiánicos, que somos discípulos de Yeshua. Al revés, hagamos esto, apoyamos al pueblo de Israel, queremos aprender más de nuestro pueblo, de los sabios, de los costumbres, de todo, pero lo hacemos solamente porque nuestro rabino nos ha enviado a hacer estas cosas en su nombre. Él dijo que hagan discípulos en mi nombre, no miembros de una religión falso, de otro grupo. No, somos discípulos de nuestro rabino y es a través de él que estamos preguntando, aprender y regresar a todo lo que hemos perdido. Al final de todo esto, Alex, el pueblo judío ha tenido sus propios mesías. Y al rabino Schneerson, de bendita memoria, está considerado como un sadik. Es un sadik. Los escritos de él son increíbles, preciosos, reveladores. Hombre de Hashem, definitivamente. Es un hombre del Eterno. Parte del pueblo lo considera a él como Mashiach, pero nunca ni llegó a la tierra prometida. No, y yo puedo decir esto. Y esto se va a complicar para muchos de nuestros hermanos cristianos. Cuando uno lee en hebreo, hay un montón de Meshichim. En el Tanaj, cada sacerdote, cada profeta, cada rey y aún cada persona sanada de leprosía, de lepra, son ungidos. Mashakotam, fueron
ungidos. Es que el primer sumo sacerdote es llamado el primer Mesías. Entonces, en el pacto renovado, no solamente eso, no solamente nos llamamos mesiánicos por discípulos de Mashiach, sino que dice varias veces en el libro de Corintios, en los cartas de Juan el anciano, nosotros somos ungidos en plural. Mesiánico no solamente por ser discípulo de Mashiach, sino que fuimos ungidos. ¿Ungidos con qué? No con religión, con el poder del Espíritu Santo. Así es. Y no se puede reemplazar conocimiento que nosotros amamos estudiar, la sabiduría de los sabios de nuestro pueblo, especialmente como Bnei Anusim. Pero la unción del Espíritu Santo no es algo cristiano. Eso está escrito en los rollos del Mar Muerto cientos de años antes del Talmud, cientos de años antes del Pacto Renovado. Hubo judíos justos, observadores de la Torá, que enfocaban en la unción del Espíritu Santo, como nosotros deberíamos hacer. Es otro peligro en el movimiento mesiánico pensar que el Espíritu Santo es algo que no es importante. Has Shalom. Nunca. Ahora, a no ir al otro nivel de todos esos movimientos falsos que brincan y gritan y hagan cosas fuera de orden, que es una burla. No estamos hablando de eso, estamos hablando los frutos del Espíritu. Y esa revelación de Hidush, cada vez que leemos la Torá y veamos Mashiach, no se puede ver sin el Espíritu de santificación que viene de Hashem. Y es lo que estaban preparando, para resumir. Eso es lo que estaban haciendo en el tiempo de Sefirat HaOmer, viendo el Mesías vivo después de estar muerto. Si podemos leer esos versículos 1 a 8 rapidito. Ya los vamos a leer. Me recuerda claramente que hace varios años atrás tú me identificaste en Isaías 63 quién es Ruach HaKodesh. 100%, hasta los sabios lo dicen. Ruach Elohim Erachapet al Penei Hamayim, el primer versículo de la Torá, dice, no, el espíritu de Mashiach. Claro que sí. Ahora, ¿cuáles versículos vamos a leer? 1 a 8. Ok, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pausa. ¿Cuándo sucedió todo esto? Esto es el conteo del Homer. Sefirat HaOmer. No hay coincidencia en esta temporada que estamos ahora preparando. Y dice el cuarto: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Eso no los envió a Roma. No, claro que no, Jerusalén. Y aunque estaban unidos. Aunque amo Miami, no los envió a Miami. No nos envió a Miami ni Aventura, ni Aventura tampoco. ¿Ok? Y estando juntos los mandó que no se fueran de Jerusalén. El 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. La unción del Espíritu Santo. Si no crees en eso, no te llamas discípulo de Yeshua. Y otro, siempre la cita a Yohanan Amatbil, Juan el inmersor, Sí. porque son dos líderes. Claro que Yeshua es el supremo, pero su mano derecha es Juan el inmersor, igual como está establecido en la Torah, Moshe y Aharón. Y para nosotros tenemos nuestro ese profeta que iba a ser como Moshe, es Yeshua. Entonces necesita su mano derecha, como Moshe tenía su mano derecha. Claro. Siempre Tenía anda a dos en Aarón. dos. Dos en dos, dice la Torah. Y los dos son Meshijim. Claro que sí. Es sumo sacerdote, Juan. Claro. Obviamente que es ungido también. Dice el versículo 6: entonces los que había reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y dijo, no, voy a empezar una nueva iglesia. No, claro que no. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. No hay nadie que tiene la autoridad sobre los tiempos hasta que Abba dice, y Yeshua claramente dice que eso no es
lo que yo fui enviado a hacer ahorita. Ahorita yo soy enviado y lo va a decir para qué fue enviado. El versículo 8 nos revela exactamente cuál es la misión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y mire el orden donde empieza. Ajá. En Jerusalén, en toda Judea. Que es un solo, Jerusalén, Judea, pueblo judío primero, como Rab Shaul dice, todo carta al judío primero. No hay problema. En Samaria. Los samaritanos, ¿quiénes son? Los samaritanos son una mezcla del reino del norte con prosélitos de diferentes naciones. Son los Bene Anusim de la generación. Claro. Para la descendencia desterrado, los asimilados, los mezclados. Los que no son halágicamente judíos, pero tienen conexión familiar, tienen raíces, tienen deseo de ser parte del pueblo, pero están fuera de la halajá. Y ahora dice hasta lo último de la tierra. Los confines de la tierra, eso es una profecía. Esto viene directamente de Isaías 49, versículo 6. Así es. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces está oculto de ese tiempo en ese aspecto, otro Sí. pista. Pero el punto es que, y el que no cree en eso, no cree que Hanoch o Elías, Eliyahu fue enviado así de tal manera, no cree en ninguno de los milagros del Tanakh, porque hay gente que dicen que creen en la Torah, pero no creen que el Mesías se fue llevado así, entonces no creen en lo que pasó a Enoch, no creen en lo que pasó a Eliyahu, ni siquiera sabe si creen en milagros. Si Dios es Dios, ¿quiénes somos nosotros de decir, limitar cuáles son los milagros que puede hacer Hashem? Nunca, nunca. Ahora, vamos a ir ¿a dónde? Isaías 49, 5 a 6, donde está citando esta profecía, Moshiach Tzidkenu, lo está citando algo que está cumpliendo directamente de el libro de Isaías 49, versículo 6, pero vamos a incluir versículo 5 por contexto. Ahora pues dice Adonai, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Hay dos grupos, aunque le gusta o no, hay dos grupos. Explica, Alex, tomemos un minuto para explicar por qué hace esa distinción, no separación, distinción Jacob e Israel en profecía. Porque Jacob, sinónimo con Yehudá, Israel, sinónimo con Efraín, como Jeremías 31, específicamente hablando de la descendencia físico que se mantuvo dentro del pacto. Israel, asociado con Efraín, puede ser descendiente expulsado como el reino del norte y también puede incluir peregrinos, como desde el principio. ¿Quién salió de Egipto? Siervos hebreos y peregrinos. Y en ese entonces empieza a enfocar el término los hijos de Israel, que antes de eso hablaba más de los hebreos. Y, por ejemplo, uno puede ver lo que dice Rabbeinu Bachia, lo que dice Nachmanides, lo que dice Radak, un montón de los sabios reconocen. Yo sé que hoy en día, si dice judío, Israel, hebreo, para la gente moderno es lo mismo, pero no lo es en términos bíblicos. Hay una distinción por el propósito profético. Porque estimado seré en los ojos de Hashem y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Pausa. Tribus de Jacob, Shiftei Jacob, es todos los que mantuvieron su identidad dentro del pueblo judío, la comunidad de Torah. Shiftei Yehudá, la palabra Shevet significa rama todavía conectado al árbol. En ese contexto está hablando de todos que mantuvieron dentro del pueblo, pero hay otro grupo. Y dice, y para que restaures She'erit Israel. La traducción Dice remanente de Israel. ¿Cómo Pero lo dice en hebreo? en hebreo dice Netzurei Israel, donde viene la palabra nazareno. Increíble. Pero pon atención, restaurar, ¿qué significa? Que estabas acá,
pero ahora no estás acá. Y hay que volver a traerlo. Es un grupo que estuvo acá, pero ya no está acá. Porque la palabra Netzer, muchos mesiánicos y creyentes saben las aplicaciones buenas de esa raíz. Pero hay que saber que también en este contexto significa los que son conquistados. Si Netzer puede ser una rama silvestre, también puede ser una guardia, un guardián. En este caso, los que son bajo custodia, los que son como una guardia de prisión, Sí, son prisioneros. sí. Uno puede ver lo que dice los comentarios de Rashi para que él te explica, o a Barbanel, las aplicaciones negativas del palabra Netzer en este contexto, que está hablando de básicamente los que están encarcelados. Totalmente. Él tiene que, y por eso se conviertan en Netzurim, los que están presos, se conviertan en los que son liberados a través, porque él toma nuestro lugar. Increíble. Él así es el Netzer, Él es el Netzer. toma nuestro lugar a través de sus 12 emisarios enviados pero no solamente para nosotros los descendientes asimilados. Termina la... Quiero agregar también Netzer, Ajá. es el vástago de Isaí. Exactamente. Entonces está hablando de él de manera El profética mismo, oculta. el mismo profeta lo tiene bien claro. Sí. También te di por luz de las naciones. Entonces no Impresionante. solamente los descendientes desterrados. No, a las naciones. Y dice aquí, lo postrero de la tierra. Así ha dicho Adonai, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado del alma, el abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Hashem, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Mira, escucha el parte final de lo que acabamos de leer de versículo 6, cuando dice, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Dice, simplemente escucharlo, está bien claro que dice, y dice, una tatija le orgoim se luz a las naciones, no para tratar las naciones como segundo clase, se luz, ligiot Yeshua ti, Increíble. para ser mi Yeshua. Ligiot Yeshua ti ad ketzeha aretz, como dice acá traducido, postrero de la tierra, Ketzeha Aretz. Tú sabes quiénes los sabios dicen que es Ketzeha Aretz, basado en Isaías 66 y Abdías capítulo, bueno, es un capítulo. Sefarad, que en arameo es Sofiama, España, Increíble. es el fin de la tierra conocido. Y Sefarad no solamente por Iberia, sino que a través de Sefarad abrió el mundo occidente. Y habla ahí de Sefarad y Zarfat, que es Francia hoy en día. Sí. Y esos dos países, de Sefarad sale español y portugués, de Zarfat sale francés e inglés. ¿Cuáles son los 4 idiomas del occidente? Todo está profetizado. Sí. Está dando el camino en donde iba a ir las buenas nuevas hasta que regresa a Jerusalén. Y es exactamente lo que Rav Shaul tiene en mente en el libro de Romanos capítulo 15. Si podemos terminar ahí. Claro que sí. Creo que empieza en... Yo tengo una traducción que yo hice que me gusta mejor, pero por motivo de nuestros hermanos que están siguiendo por primera vez, vamos a leer simplemente la versión que tenemos acá. Ok, pero también es importante que enriquezcas en contexto qué es lo que está diciendo Rav Shaul. Acuérdate que Rav Shaul es un fariseo, un maestro de Torah escrita y Torah oral, para que las personas vayan entendiendo un poquito más de la profundidad de lo que está hablando él. El 15, ¿y qué versículo? Vamos a ir, creo que es el versículo 24, voy a confirmar en el momento. Cuando vaya a España. Correcto. Romanos, empezamos yo creo que es 24 a 26. Ok, Romanos 15, 24 al 26 dice así. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pon atención a eso. Sí. Dice los pobres santos, Evionim Kedoshim. Evionim Kedoshim, los santos evionitas. Eso lo dejamos por otro día. Sí, Pero lo dice bien claro en Gálatas 2, en 2 de Corintios 8 y 9. En cada lugar habla de los pobres. ¿Por qué pobres? Porque, ¿qué dice Yeshua al justo? sí, Si quieres ser perfecto, vende todo, dáselo a los pobres. No cualquier pobre, al movimiento. ¿Cómo sabemos eso? Hechos 4. Barnaba, por ejemplo, vendió todo y dejó todo a los pies de los emisarios. Esos son los pobres, Evionim, pero vamos a dejar eso por otro día. El punto que quiero es conectar que dice plenitud, la plenitud de las buenas nuevas en 29 dice que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio del Mesías. ¿Qué significa la plenitud? La misma plenitud que acaba de hablar de Romanos 11. Es la misma carta a las mismas personas. sí, Es cuando llega a los confines del mundo, porque Sefarad, para el judío del primer siglo, es Ketzeh Haaretz, el fin o del... Sof Yama. Sefarad es el fin de la tierra. Ahora, proféticamente significa todo el occidente, donde es. conquistó Sefarad y Tzarfat. Como acaba de explicar, los 4 idiomas: español, portugués, inglés y francés. Cuando conquista todo eso y llega a su plenitud, va a regresar a Jerusalén. ¿Qué? Las buenas nuevas de Mashiach. Rav Shaul le dice bien claro aquí. Y es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Dónde están los creyentes en Yeshua que rechazan el movimiento greco-romano, que en mayoría están aquí en el occidente? Que nosotros apoyamos al pueblo de Israel, al pueblo judío, mientras que todo el mundo está en contra. Son enemigos del pueblo judío. El mundo cristiano, el mundo musulmán, pero los creyentes en el occidente no. ¿Por qué los Estados Unidos, El Salvador, Argentina, que tiene líderes que son creyentes, están defendiendo al pueblo de Israel? Porque eso es La profecía cumpliéndose. la profecía cumpliéndose De adentro hacia afuera. de adentro de este fuera. Excelente, Alex. Quiero agradecerte por compartir tu conocimiento con los hermanos allá afuera. Va a recibir muchas diferentes presentaciones de parte del Morelich Sur, del Roeton Flores y otras personas que pronto estarán aquí en su idioma, en español, Amén. para enriquecer todo esto. Y recordemos las palabras de Mashiach. Es importante que Él vino a restaurar las relaciones. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. El muro de separación fue destruido por el Mesías mismo. Nosotros no somos quien, primeramente, para levantar ese muro y dividir y restar. Todo lo contrario, Él nos envió desde la Torah, desde Bereshit, a multiplicarnos y agregarnos. Muchísimas gracias, Lichu, Gracias, por tu Roé. tiempo, mi Muchas hermano. gracias Seguimos a usted, adelante. Roé. Les saluda y se despide el pastor Oscar Salinas de Yeshua, The Bread of Life, aquí en Miami, Florida. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Shalom. Shalom, Bye bye. Javerín. Bye bye.